Buenos días, Pedrito. Muy grato estar nuevamente contigo y en UCI, pues no, que veo que estás creciendo bárbaramente. Claro, y sobre todo con entrevistados como usted que nos ayuda, por favor, a entender un poco el panorama constitucional de este país tan complicado. Bueno, y que el día de ayer... reír o llorar, como digo yo. Pero con lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, bueno, ¿es para reír o para llorar? Lo que ha hecho, yo les he pedido, les he invocado, porque son mis colegas como abogados, y en mi condición de magistrado públicamente, me hubiera gustado que se den un tiempo para tener una sentencia consensuada unánime, porque yo entiendo que hay posiciones, ahí he escuchado críticas, que es una sentencia política, puede haber condiciones ideológicas, lo que no debe haber es presión de nada, y creo que en una circunstancia como esta, y los televidentes nos van a entender, la calidad del magistrado, que sin duda la tiene, debe haberse llevado por un espíritu también patriótico, porque la crisis no es broma. Entonces, yo creo que han podido, y ellos tienen la sentencia, las facultades de modular, de arreglar, no es como la Corte Suprema, que estás atado a cierta literalidad, ¿no? Sin que tampoco se excedan, por cierto. ¿Y por qué esta modulación exista? Debe entender la población, la ciudadanía, que el Tribunal Constitucional tiene esta facultad para evitar una crisis política muy seria o una crisis económica. O sea que puede haber razones, pero tú tienes que tener, y estás dentro de esa facultad, el manejo, la sensatez y de tratar de consensuar en circunstancias para que esto tenga un resultado positivo. Porque en este caso, mira Pedro, que ya lo he sostenido y creo que es importante porque muchos escuchaban en los medios, se confunden. Con 3 votos era suficiente para que sea infundada, ¿no? Eso de 4 no era necesario porque para que hubiera sido fundada se necesitan 5 votos, porque las acciones competenciales tienen el mismo tratamiento que las acciones de inconstitucionalidad. A ver, eso quiero entenderlo mejor. Si es que, por ejemplo, se habría declarado inconstitucional esta disolución del Congreso, necesariamente tendría que haberse dado 5 votos. Para declararse la inconstitucionalidad del Congreso era suficiente 3, porque lo que se querían es que se declare inconstitucional la disolución del Congreso. Sí. Entonces, para la declaratoria, para que la demanda, porque quien ha planteado la demanda competencial es el Congreso, para que pueda ser declarada fundada, es decir, y hubiera dicho que es inconstitucional la disolución del Congreso, se requerían 5 votos. Y entonces, para que sea al revés, que sea inconstitucional, bastaban 3. O sea, aunque hayan quedado 4-3... Bueno, es un voto más, pero con 3, sí, ya era suficiente para que sea infundada la demanda del Parlamento, ¿no? Ya, pero es en el contexto de votación un poco para entender cómo se... Y es el relator el que cuenta, sí. O sea, es el relator, el encargado, bueno, en este caso no sé cómo... Pero en este caso fue Marianela Ledesma la que... Bueno, nadie le va a negar su derecho, pero generalmente y además oficialmente ya vendrá, por eso en las sentencias firma el relator, ¿no? Para que evitar el conteo y estas cosas. Y tocando ese tema... yo quiero rescatar lo que sí es valioso, independientemente del fondo, que el tribunal haya decidido hacerlo públicamente, el debate. Porque fíjate, cuando yo tuve el honor de llegar al tribunal, en sus primeros tiempos y sesiones, yo lo planteé. Bueno, yo entiendo que muy sensatas también la adversidad, porque se sostenía que mi posición podía permitir que se vea que se haya adelanto de opinión, ¿no? Y eso no era bueno. Después dije, por último, que se grabe, tampoco, porque, bueno, en fin, no tuve suerte. Me alegra que ahora hayan, aunque sea en un plan piloto, ¿por qué? Te voy a decir. Porque si bien se discutía el adelanto de opinión, pero es que ahora hay una modernidad tremenda, también noto en el tribunal, porque ya se adelanta opinión. Pero la gente necesita saber cuál es la decisión y el argumento que tienen los integrantes del Tribunal Constitucional en temas. Por eso es bueno que sea público y además se vote para evitar que lo permiten, que tú puedas decir retiro mi voto y voy a cambiar mi voto, no, ya una vez que se ha votado ahí, pues ya la gente públicamente, ya creo que no va a haber variaciones, ¿no es cierto? Pero, doctor Calle, eso en el sentido de la forma, interno. Pero en el sentido del fondo, ¿usted está de acuerdo con la decisión tomada ayer? Bueno, mira, y todos aquí de UCI van a recordar, yo he sido una persona que he dicho que
hay el derecho constitucional de disolver el Congreso por parte del presidente como vacar al presidente, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos con estrictez. Para la disolución del Congreso, ¿se cumplió el Bueno, requisito? yo he estado esperando y no encuentro en la sentencia, ojalá en los fundamentos que en 7 días van a ser, una claridad que me diga el voto fáctico define esto, porque la ley y el reglamento dice que se hace en una sola sesión continua o en la siguiente. Me refiero, ahí es donde el presidente del Consejo de Ministros pide el voto de confianza como lo ha hecho en determinada oportunidad y lógicamente en esa misma sesión se debate y se vota. El presidente del Congreso no levantó la sesión, lo cual es bueno porque si no hubiera sido al día siguiente, dijo suspendo para la tarde. Pero continuó con la agenda y en hora de la tarde hizo la votación. Ya, la votación la hizo y en ese interlink hubo el tema, creo que según no se eligió y qué sé yo, pero yo contigo mismo y en mis posiciones he dicho, ¿por qué el presidente del Congreso de Ministros no retornó? Porque él hace el impacto, reclama, se manda a mudar y su obligación era retornar porque ahí se hubiera quedado con total claridad el rechazo de haberlo habido. Porque él tenía como presidente del Consejo de Ministros, en la misma, no creo que iba a ser tan accidentado su retorno, hubiera ingresado y cuando estaban por votar dice, señor presidente, me opongo, no está tomándose en cuenta la posición de la presidencia. Pero también recordemos lo que le eché en este momento, le dijo Salvador del Solar, que tiene sus 10 minutos de Gino Costa, pero que inmediatamente cumplidos los 10 minutos tenía que retirarse del Congreso. Bueno, el presidente básicamente del Congreso es una autoridad, pero la Constitución y el reglamento dice que un ministro puede estar en las sesiones del Congreso, sin voz, con voz, pero sin voto si no es parlamentario. Pero no podían, pero oye, después del ingreso, lo sacaron del Congreso. Es un acto, me sacan cargado, pues no, ya que estamos hablando, yo no me muevo. Además, en ese momento, él se ha retirado, en la tarde ha continuado la sesión. Se ha levantado y en la tarde se regresaba en la tarde y no sé, no lo iban a dejar entrar con tropas, seguridad, qué sé yo, pero ya el espectáculo, digamos, y el rechazo lo hubieran meditado profundamente. Entonces, se realiza después la votación en que le aceptan, dice al... Pero doctor Calle, un poco para entender ese contexto, porque se discute mucho... Esa es la única parte que yo entro en duda. Justamente, y ese es el meollo del asunto. Bueno, en realidad lo es, porque lo primero, clarísimo, el Ejecutivo no interfiere en el nombramiento, eso está claro. Incluso podría generar hasta un precedente en situaciones futuras de cuestiones de confianza que pueda plantear el Ejecutivo. Porque, por ejemplo, si llega un momento, se plantea la confianza en el caso de Salvador del Solar, con el tema del Tribunal Constitucional, cuando plantea que se modifique la forma de elegir y se deje sin efecto la agenda parlamentaria de designar a nuevos integrantes del TC. Sin embargo, el Congreso continúa con su agenda y el Ejecutivo considera que le rechazaron la confianza porque continuó con la agenda y es más, eligió a un nuevo integrante del Tribunal Constitucional. Y luego de elegir, el gobierno dice, no, nos han negado la confianza. Esa es esto sí he escuchado a algunos magistrados, la capacidad de interpretación del presidente. Él interpreta y dice, se me ha rechazado la confianza. Entonces vamos ya a un poco hasta filosofar en el sentido de que son rechazos de hecho, de facto. ¿Pero la cuestión de confianza puede ser interpretativa? Bueno, ahí está el problema, ¿no? Por eso es que yo no encuentro algo que en lo personal, yo escucho como una cuestión académica con ansiedad e interés, porque definitivamente si no va a ser lo que sucede. Lo que va a quedar es que el hecho ya esto, porque ya está la sentencia, el Congreso tendrá pues que lo que no ha hecho el tribunal. Tendrá que hacer una norma más clara, ¿no? Exactamente. Y yo le digo algo como ciudadano. Porque si no el futuro negro. Exactamente. Le digo como ciudadano que este Congreso tenía que ser cerrado hace mucho tiempo. Bueno, eso es lo que quería todo el país, pero eso no significa que tú puedas... Además, exactamente. Porque, doctor Calle, a lo que quiero llegar, que el Congreso tenía que ser cerrado, tenía que ciudadanamente, porque era insostenible la crisis política que estaba viviendo en el país. Es más, yo abogaba porque se vayan todos, cosa que no se dio finalmente. Sin embargo, que el Congreso haya sido cerrado con una interpretación fáctica termina siendo respaldado en voto por el Tribunal Constitucional el día de ayer, no abre una ventana de incertidumbre, una aplicación de cuestión de confianza en ese mismo extremo que se pueda dar de manera perversa por algún otro presidente.
Tenemos que orar, ya creo bastante. Yo ya me voy a dedicar a orar, porque mire, no es solamente esta sentencia, la sentencia del presidente Humala, la sentencia del presidente Huatuco, las sentencias interlocutorias, la sentencia... Entonces, sí es preocupante, ¿no? Pero claro, el tema es que el Congreso no ha aplicado nunca un control político. Pero también. puede ser una herramienta perversa sobre la cuestión de confianza Sí, cuando sea aval del eso, Tribunal yo creo que Constitucional. aquí, de inmediato para empezar, ya en este campo el presidente no está sujeto por estas razones a una acusación, ¿no es cierto? Pero incluso podría especularse que el presidente del Congreso, la presidenta, la vicepresidenta podrían haber, bueno, hecho de infracciones. Pero lo que sí es que no puede quedar así, porque no han dicho nada. O sea, en una palabra lo que han hecho es avalar el acto del presidente. La interpretación del presidente Vizcarra. La interpretación, ¿no?, de disolver. Es un estilo, ¿no? Porque así interpretaron al difunto, mi amigo el magistrado Vergara, y le modificaron su voto y salió una sentencia que nadie ha dicho nada. ¿Se aplicó la legalización o la constitucionalidad del fin justifica los medios? Pero es que eso... Esto no es netamente política, es un tribunal que tiene que tener el control. Por eso, y mira, yo te voy a decir algo, innecesariamente, porque tú has dicho, todos los peruanos quizás, y me puedo incluir, veíamos una necesidad de disolución, otros de vacancia, no era un concurso quien hacía. Y en la Constitución lo faculta, pero yo me pregunto contigo, ¿por qué tenía que ser, bajo eso, podría haber presentado el presidente, por ejemplo, un voto de confianza en que en la ley que mandó del delito financiero electoral se equivocó, se confundió y solo puso 6 años y 8 años de pena y pudo haber dicho, pido un voto de confianza para que tengan cadena perpetua. Y entonces no lo iban a aprobar y obviamente era otro motivo. Ahora, este tema también hay unas respuestas que yo creo que debe verse con serenidad ciudadana, porque esto se da como consecuencia que tú has mencionado de la presentación e insistencia de ciertas personas, porque son ciudadanos, honorables seguramente para efectos de ser miembros del Tribunal Constitucional. Y eso revienta la tapa, sí. Pero el pueblo no dice nada, porque al fin y al cabo ahí sí se pudo conocer quiénes querían que se elija a estas personas. Ya, para ir cerrando ese tema, doctor Calle, el nuevo Congreso tendría que hacer modificaciones y precisiones. Yo creo, respecto a ese tema de que precisiones, ¿no? Los estudiantes que conocen a Kelsen, Kelsen hay una parte en la que decía, creo que dirigido a nosotros ya, porque dice, si no entienden o no quieren entender, para evitar que se preste a ciertas deformaciones o intereses, entonces el legislador tiene que hacer pues una cosa lo más claro posible, porque hay gente que a veces no quiere entender. Entonces aquí yo creo que en el reglamento, ¿no?, porque podrían poner, porque el reglamento es el que dice, en la primera sesión y la segunda, entonces presentado el voto de confianza por el Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros, no podrá verse absolutamente nada y deberá debatirse exclusivamente esto. Con esa precisión. Claro, y podría, ya que estamos en estas interpretaciones, podría decirse incluso, de ser así se tendrá entonces por rechazada el voto de confianza. De manera fáctica. Esta cuestión, pero con total literalidad, pues, ¿no? Doctor, para terminar, el tiempo me ha ganado, pero quiero... ¿Ves que lo pueden hacer rápido, ah? Sí, para aclarar si les da el la problema. gana lo pueden hacer, pero doctor Calle, el tiempo me ha ganado. Brevemente comenten sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia. Oye, seguimos, es un dolor de cabeza terrible y de incertidumbre. Seguimos orando, que Dios nos ayude, porque fíjese usted, esto lo dije en muchos medios, yo me anticipé, primero que critiqué seriamente y no entendía por qué tenía que disolverse el Consejo Nacional de la Magistratura. Hablo, cuidado, que no se disuelva sin perjuicio de que se hubiese hecho esta reforma, de que todos sean abogados, etcétera, pero no tenía por qué paralizarse porque habían suplentes o podía llevarse un proceso electoral inmediato para que se haga lo que ahora se justifica con rapidez, porque dicen no hay quien sancione a los jueces, no hay quien destituya a los supremos, cosa que es un error porque el Congreso cuando venga puede verlo. Entonces, no me parecía correcto que se disuelva un organismo con un agregado. Pedro y los televidentes dense cuenta, quiero ser en esto brevísimo, se disuelve diciendo que es el órgano de fuente de la corrupción, de los cuellos blancos, etcétera. Es decir, los consejeros generaban este acto de corrupción, entonces yo me pregunto, ¿por qué vamos a cerrar si hay corruptos en Palacio o lo que sea? La institución tiene que continuar, pero aquí lo grave es que todos los llamados corruptos están libres.
creo que no sé si con proceso, no se sabe nada, y los otros sí están algunos detenidos. Esta Junta Nacional de Justicia le da confianza. Viene, cuando yo vino, porque es importante, el primer examen lo anunciamos aquí, va a ser un fracaso, fracasó. Pero eso no querría decir, o no quería decir que yo noto que en la preocupación de que sea otro fracaso, tenían que salir como sea de esto. Esto no habla de las personas que voluntariamente, con mucho esfuerzo, se han presentado, sino de la comisión misma. Ya. Porque no sé qué pensarás tú, qué pensará el televidente cuando le preguntan al postulante, pero usted tiene 3 audios. Explíqueme este audio, el otro audio, y el que está preguntando tiene más audios que el Y postulante. otro integrante que estaba en la comisión tiene 30 audios. Tiene más audios, entonces, y lógicamente los del postulante sí necesita investigación, que lo ve el fiscal, el procurador, y lo de usted, no, lo mío es cuestión de trabajo, ¿no? Así que eso no, todo. Entonces, resulta hasta risible, pero eso nos da un índice de lo mal que puede, con todo el esfuerzo de la gente, resultar. Y es otra tarea del Congreso, porque el Congreso podría llamar, convocar a los miembros de la comisión, no hablo de los que han sido honrosamente elegidos. Doctor Calle, antes que me disuelva mi directora, mejor le despido y le agradezco. Gracias por su presencia. Oiga, no hable de disoluciones, eso es, no, nadie lo va a... Un abrazo y que tengan, no nos habíamos visto antes, el mejor año a través de UCI a todos los peruanos. Y que Dios nos ayude. Sigamos orando. Bien, muchísimas gracias. ¡Vamos!